encuentro de FT Podcast ¡Cucú! con sus servidores Yolimar Reyes, Aquí. Incandela y Roger Iglesias. Bienvenidos todos y tenemos un invitado especialísimo hoy porque es un muchacho joven que se dedica a evangelizar por las redes y me encanta su contenido, por eso lo invitamos para que nos hable de todo eso que él hace, de todo lo que ha alcanzado a través de las redes, porque es la nueva forma de evangelizar, ¿no? Ujú. Y el tema de hoy es la Biblia. Es un cuento de hadas. Ah, Poncho Álvarez, por favor, preséntate, amigo. bienvenido. Hola, mucho gusto. Pues ya lo has dicho, primeramente, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí en este podcast, compartiendo un poquito de lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Y de lo que también nos ha mostrado Dios, que es su amor. Es su amor y estoy muy encantadísimo de aquí, de estar con ustedes y hablar de este tema muy importante. Si la Biblia es un cuento de hadas, así que a las personas que nos están viendo, no se aparten porque se va a poner buenísima esta plática. Wow, Amén. wow, mira estas expectativas que está abriendo aquí Estamos tan, Poncho. tan. Poncho, cuéntanos un poco de ti para que todos te conozcan. ¿Qué hago? Yo, Poncho, tengo 25 años de edad, radico aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Ojalá un día puedan venir para acá, comerse una torta ahogada y aquí los invito Bueno, con ya mucho te cariño. comprometiste ya. Sí. Y actualmente estudio la carrera de Administración Financiera y ¿cómo se llama? Es como un diplomado de Sagradas Escrituras por parte del Instituto Bíblico de Guadalajara, aquí también en Guadalajara. Y pues a eso me dedico también a evangelizar en las redes sociales. Llevo ya 2 años evangelizando, que inicié este proyecto, que vi esa necesidad de evangelizar por medio de las redes sociales. La verdad es que me encanta, me encanta. Muchas personas creen que es un hobby, ¿no? Que es un hobby estar evangelizando ahí por las redes sociales, pero la verdad no, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle espacio y dedicación y mucha oración, muchísima oración, ya que uno se encuentra con diferentes necesidades, dificultades que atender ahí en las redes sociales. Me ha tocado ir a misionar, gracias a Dios por las redes sociales, a lugares que nunca imaginé llegar, la verdad. Decirle que sí a Dios en este apostolado es como emprender un proyecto, pasas más aventuras que Superman y Batman, créanme, porque a los lugares que he ido sí, de verdad, a los lugares que he ido a misionar, hay situaciones muy complicadas que pues me encanta llevar la palabra de Dios a esos lugares, ¿no? Y es un poquito de lo que yo hago. Qué bueno, qué bueno. Aquí agarro la palabra que dice Yoli siempre, que ser católico es de valiente, y eso es lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, Yendo a todos estos sitios de es misión y a de llevar la palabra. guerreros. Es bellísimo. Y muy cierto esto también, apoyo tu comentario de que realmente evangelizar no es simplemente algo como que así fácil a la ligera que se puede tomar y decir lo primero que se nos ocurra, ¿no? Llevar la palabra del Señor siempre dedica un compromiso bien grande y Sí. una preparación porque así lo amerita, porque así son las cosas del Señor, con mucha seriedad. Ujú, totalmente de acuerdo. Entonces, Sí, oye, y fíjate que algo que decías muy cierto es que hay que formarse, creo que hay que formarse, incluso si lo vas a hacer por redes sociales, es importantísimo formarse porque me acuerdo que cuando recién inicié en este proyecto de evangelización digital, dice que antes se evangelizaban digitalmente por medio de la imagen, buenos días, Dios te bendiga, y con una imagen de Piolín que lo mandaban tus tías. No, o sea, a Dios hay que darle todo ese merecimiento, toda esa Exacto. dedicación y demostrar esa belleza, ¿no? Ujú, totalmente de acuerdo. Hay que estudiar para aprender a discernir y clasificar qué se va a decir y no se va a decir, siempre llevando la bandera de nuestra fe católica y Iglesia Católica arriba. bueno, a mí me ha costado un poquito que Yoli tome el camino de que se prepare, porque... Mentira. No, mentira. Aquí jugando con Yoli un poquito. A ver, Poncho, cuéntanos un poco sobre este tema tan bonito, te lo vi en tus redes y me pareció bien interesante esto de llamar, porque las personas realmente piensan que es un cuento, que es algo mitológico, que es algo que, bueno, sí, o pasó hace tantos años que no cuadra con nosotros en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú este tema ante la evangelización que tú haces digitalmente? Fíjate, es curioso porque las cosas que yo hago por lo regular en redes sociales tienen un significado, ¿eh? De verdad tienen un significado, es por algo que yo he pasado, por algo que yo he vivido. Y hace tiempo estaba dando una plática con jóvenes fuera aquí de Guadalajara y les pregunté, ¿Jesús es o fue? Y todos a una sola voz me gritan, fue.
Y yo dije, no, Jesús es. Y ya cuando empiezo a escuchar por qué dicen que fue, dicen, no, pues es que Jesús fue una persona que crucificaron hace 2000 años y ahí quedó, ahí terminó todo. Otras personas me dicen, no, yo siento que la Biblia es como un cuento, es que es imposible que haya un dragón de 7 cabezas O la con 10 ballena. cuernos. Ajá, con 10 cuernos, exactamente, que ¿cómo se llamaba? Que se quedó en la ballena. ¿En la barriga de la Eh, ballena? sí, Ay, exactamente. Que raspados. dicen, es imposible que eso pase, pero la respuesta es muy simple, ¿no? La respuesta es muy simple, que la Biblia, nosotros los católicos tenemos, se compone de 73 libros. Se Exacto. compone de 73 libros diferentes, escritos en fechas diferentes, Ujú. escritos con textos, con géneros literarios, perdón, géneros Totalmente literarios distinto. diferentes. O sea, el Evangelio de Lucas y el libro del Apocalipsis no se escribieron de la misma manera, porque Exacto. el género literario que estamos hablando o que estamos estudiando en el Apocalipsis es un género literario apocalíptico. O vamos al libro del Génesis, ¿no? El libro del Génesis, que está lleno de simbolismo. Es saber interpretar como estos simbolismos. Y mucha gente cree que dice, no, no, yo creo que el que escribió este libro se fumó algo y la verdad está muy elevado. No, la verdad no. En el libro del Apocalipsis, Juan nos está queriendo dar un mensaje a la iglesia en un momento en específico y de una manera muy específica, ¿no? En este caso, me gusta poner mucho el ejemplo del Apocalipsis porque es como el ejemplo más claro que podemos tener. Adelante, adelante. ¿Mandé? Adelante, sí, me Desahógese. encanta el apocalipsis Ah, también. sí, 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 aquí ando desahogándome. Está buenísimo. Les digo que me encanta mucho este género literario apocalíptico porque Juan está queriendo dar un mensaje a los cristianos de ese momento en particular, que la iglesia en ese momento en particular está siendo perseguida por los romanos. Entonces, dentro de este género literario apocalíptico, está queriéndoles decir, tengan esperanza, tengan fe, no se rindan, al final vamos a ganar, vamos a triunfar, la iglesia Amén. de Cristo va a triunfar. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir, porque en género literario apocalíptico así lo despistamos un poquito más a los romanos, ¿no? Amén. Claro, había que utilizar todas las herramientas válidas para poder prevalecer en la fe, ¿no? Sí. A pesar de todos estos temas tan difíciles que había que manejar, pero llevar el mensaje siempre con esa esperanza y siempre toda la palabra de la Biblia tiene un mensaje con una promesa detrás, ¿no? Siempre Exacto. con una promesa del amor del Señor y de la paz del Señor y de la esperanza del Señor, que siempre al final Él va a triunfar. Ujú. A mí me encanta lo que él dice en el sentido de, porque esa es nuestra situación con nuestros hermanos protestantes retirados de la Iglesia Católica, que bueno, esperemos que pronto regresen, es cómo interpretan la Biblia ellos. Entonces es muy importante lo que él dice porque fue escrito de una manera dirigido a cierta gente, siempre a todos los católicos, pero para poder interpretar la Biblia de manera correcta hay que trasladarse a esa época, a las tradiciones de esa época, a la cultura de esa época, eso sin dejar que el Señor vive en un eterno presente y Él siempre está ayer, hoy y en el futuro, y por eso la Biblia siempre va a ser a destiempo y siempre va a ir dirigida a nosotros por el mensaje que lleva en sí, que es la redención, es la salvación, es el tener un Dios que se hizo chiquito por nosotros y dejó plasmado en los evangelios, en la Biblia, cómo imitarlo, cómo ser un verdadero cristiano. Oye, y de hecho creo que acabas de dar en otro clavo, de verdad, creo que acabas de dar en otro clavo nuestros hermanos protestantes. Aquí yo en Guadalajara vivo cerca de una iglesia protestante que se les conoce como la luz del mundo, hermanos de la luz del mundo. Nason Joaquín Flores García, creo que lo arrestaron hace poco allá en Estados Unidos, y sacaron una serie muy buena ahí en Netflix acerca de su vida. Yo vivo a dos cuadras de Wow. la iglesia. Es como su tipo Vaticano aquí en Guadalajara, está aquí a 2 cuadras. Pero ellos, hay un dato muy interesante en nuestros hermanos separados, que ellos creen
en la sola escritura. En la sola escritura. O sea, dicen que solamente la escritura tiene el poder de decir verdades en cuestión de ética y moral. Exacto. Y ética y moral. Entonces, nosotros, a diferencia de nosotros los católicos, tenemos, gracias a Dios, no solamente somos sola escritura, escuchen bien, no solamente somos sola escritura, sino que somos también magisterio, tradición y sola escritura. Tenemos eso. Y nosotros interpretamos la escritura, leemos la escritura a raíz, iluminados del magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos nosotros los católicos. Estoy totalmente de acuerdo. Y un ejemplo muy claro es cuando la Biblia dice, una de las cosas que dicen los protestantes es la fe. La fe ciega, la fe, y Pedro creo que es en la Biblia revela que una fe sin actos y sin acciones es una fe vacía, una fe mentirosa. Y todo cristiano debe regirse por la fe y la razón juntas de la mano. Creo que decía el Papa Juan Pablo II, fe sola es puro fanatismo y razón solo es... A ver si me ayudan, algo así es, pero no te voy a ayudar porque no sé. Lo pueden investigar, pero es el balance, el equilibrio. Y para tener ese balance y equilibrio correcto es importante jugar con esos tres factores. No jugar, aplicar esos tres factores que Poncho nos está explicando. Sí, es una combinación de lo que debemos hacer como católicos en manejar nuestra humanidad, que tiene un raciocinio, pero también manejar la espiritualidad, que es donde está nuestra fe, y poder hacer ese conjunto y podemos llamarlo juego, porque es un juego de nosotros mismos con nosotros mismos para podernos darnos al Señor. Amén. Y qué bien, Poncho, que estás diciendo esto, y te vamos a invitar de verdad para que nos des clase de todas estas cosas que estás hablando, porque nos encanta esa profundidad con la que hablas y esa seguridad con lo que lo demuestras, ¿no? Es muy importante recalcar que cada cosa escrita en la Biblia, cada pasaje, cada libro, fue dirigido a alguien directamente, ¿no? Fue siempre dirigido a los gentiles, por poner ejemplos, a los fariseos o a ciertos pueblos, a ciertas ciudades que tenían unas características para vivir, ¿no? Con unas condiciones para vivir, y así fue regido la escritura para que estas personas lo entendieran. Entonces, cuando hablamos de cuento de hadas en la Biblia, las personas siempre se van a tomar por allí, no, pero eso no es posible ya en esta época, eso no es posible ya acá. Y sí entendemos que fue escrito para ese momento preciso, pero el Señor siempre es actual. Y Él nos dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cómo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? A través de la Eucaristía y a través de su palabra. Entonces, cuando profundizamos en su palabra, nos va a costar un poquito entender a veces, y sobre todo cuando no hemos estudiado mucho, no tenemos mucho conocimiento, todas estas argumentaciones que el Señor nos da como para vivir y guiarnos. Entonces, te pregunto a ti, Poncho, un muchacho tan joven, ¿cómo manejas estos términos para cuando vas a evangelizar a los jóvenes de tus redes o en los ministerios donde vas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces llegar? ¿Y cómo lo haces más fácil de digerir para las personas? Fíjate que eso para mí vendría siendo uno de los retos más grandes, ¿no? Hacerles entender verdades tan grandes, tan profundas, pero yo creo que un don que hay en mi corazón para saberme dar a entender a esas personas. Yo creo que donde le batallaría un poquito más sería con los niños, con los jóvenes y adultos creo que no, porque ya lo decía anteriormente, que hay que utilizar muchísimo la razón, la inteligencia. El conocer a Dios no solamente es poner nuestro corazón al servicio de Dios, al entendimiento de Dios, sino que Dios también nos pide no solamente poner el corazón, poner nuestra mente, poner nuestra conciencia, poner nuestra inteligencia para poder entender esto. Y es algo botana, es algo muy lindo y sencillo que me gusta explicar también, porque cuando Jesús pregunta a la gente, ¿quién dicen que soy yo? Mucha gente le decía, tú eres Juan el Bautista, ha reencarnado en ti, Juan el Bautista. Hay otros que le dicen, tú eres un endemoniado porque curas a enfermos, ciegos, en nombre del diablo. Hay otros que decían, el mismo diablo, cuando le preguntan, ¿qué quieres de mí, hijo de Dios? Reconoce a Jesús como hijo de Dios. Pero algo muy lindo, algo muy hermoso en la escritura, en los evangelios, es cuando le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios.
Y Jesús le responde algo hermosísimo, de verdad hermosísimo. Le dice, esto no te lo ha revelado la carne, esto te lo ha revelado mi Padre. Así te lo ha querido revelar mi Padre. Y yo creo que muchas veces, para que nosotros podamos entender todo este misterio de Jesús, de la salvación, de la Trinidad, es también mucha parte es por parte del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Mucho tiene que ver el Espíritu Santo, cómo llega a nuestros corazones. Porque meramente, les voy a confesar, meramente, si tú te dedicas a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, pero simplemente no llevas una vida de oración, queda simplemente en un estudio, no vives lo que estás estudiando, no vives lo que estás leyendo. Y tocando también otro punto, que decían hace rato, la Biblia no solamente tiene mensajes literales para una sociedad en específico, para Éfeso, para Corinto, no, sino que también tiene mensajes espirituales y verdades espirituales. Ya decían, la Eucaristía, la Eucaristía cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no está queriendo decir, este es como mi cuerpo, esta es como mi sangre. No, Jesús nos está diciendo una verdad tajante. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Que nosotros lo podemos encontrar verdaderamente en la Eucaristía. Y creo que a veces a mí, Poncho, es algo difícil de entender, ¿no? Cómo ese Dios todopoderoso que ha creado el cielo, el mar y la tierra, está ahí, en un trozo de pan, que verdaderamente está ahí. Pero podemos ver que esto se cumple, que esto se cumple a través de los milagros eucarísticos, ¿no? Creo que aquí en la iglesia, a partir del año 700, ha habido varios milagros eucarísticos en donde Jesús nos dice que realmente está Él ahí, que realmente está su cuerpo, que realmente está su sangre y que la Biblia no es un cuento de hadas. No vine a contarles cuentos, sino que realmente ha venido a decirnos verdades. Amén. Aprovecho a contar un testimonio sobre la Eucaristía, porque yo, como tú también tuve mucho la duda a veces de hace años, ¿no? De, Señor, si es verdad que estás ahí, Señor, si es verdad que estás ahí, sobre todo cuando adoraba en el Santísimo, en la Eucaristía y allí en el cenáculo, hasta que estuve en un retiro de Padre Fabián Barreras, en mi primer retiro con Padre Fabián Barreras, y él cuando sale en una procesión con el Santísimo, empiezan a reaccionar las personas que tenían posesiones. Y para mí fue la confirmación total de que, Sí, sí era mi Señor el que estaba ahí, ¿no? Sí. Sí, así como que uno quiere creer, bueno, aquí voy con la prueba Sí. fidedigna, ¿no? Y entonces, para mí, el Señor Sí. así me lo demostró, y como dice Padre Fabián, que a veces el demonio puede ser el mejor teólogo, ¿no? Eso es correcto. Puede ser el que más te enseñe del poder de Dios. Oye, Entonces, ¿sí? No, si quieres hablar. Dime. No, te vemos emocionado, dilo. De verdad, eso que acabas de contar me acaba de pasar el día jueves. El jueves, que fue 31, fue a una misa como una adoración aquí en Guadalajara, y estuvo curioso porque justamente cuando el padre levanta la custodia para dar la bendición, soltaron gritos terribles, dos personas, o sea, dos endemoniados que estaban ahí. Digo, si de verdad mi Dios no estuviera ahí, no pasaría esto. Correcto. Pero muy buena esta. Es una belleza, de verdad, que es una belleza. Como, a pesar de que es un acto que a lo mejor nos puede parecer muy asombroso al momento y nos puede causar o generar cierto tipo de miedo, pero si sabemos que el Señor está ahí, primero nos está confirmando que es su presencia. Exacto. Y segundo, no debemos tener miedo porque Él está allí, ¿no? Exacto. Siempre y cuando estemos en gracia, el enemigo no nos puede tocar, sin duda alguna. Amén. Por eso, confiésate, Yoli. Ay, no seas así, Roy. Ya estoy tranquilita en gracia. A ver, Poncho, cuéntanos más de tus testimonios, esos hermosos que tienes sobre las partes que te ha tocado defender la escritura y diciendo no es un cuento de hadas. ¿Tienes más testimonios sobre esto? Sí, varios. Yo como les comentaba, actualmente yo estudio la carrera de Administración Financiera y Sistemas
aquí en la Universidad de Guadalajara. Y pues me toca convivir con muchos jóvenes, ¿no? De todo tipo, feministas, abortistas, homosexuales, de verdad, de todo tipo me ha tocado. Y a mí me gusta digerir un poquito, no quitando la grandeza de la escritura, pero sí digerir un poquito. Les digo, oye, la verdad es que a veces, bueno, esto ya es otra historia, es que la verdad a veces la Biblia no nos habla de personas inmaculadas. O sea, mucha gente, que sí habla de personas inmaculadas, o sea, Jesús y María, claro. Pero, tienen como las personas que están allá afuera, que no pertenecen a ninguna iglesia, tienen una idea muy elevada, ¿no? De las personas que estamos dentro de la iglesia. Y yo les digo, no, no, no. En la iglesia hay lugar para ti y para mí. El hecho de que yo esté aquí en la iglesia, el hecho de que yo predique en redes sociales, les digo, no me idealicen, no me idealicen. Yo soy una persona con errores, con defectos, que busca mejorar día a día, ¿no? Pero la Biblia también nos habla y está llenísima de testimonios de verdad, de personas que no fueron perfectas, pero que fueron llamadas a la santidad. Llenísima, de verdad, a mí con el rey David, o sea, el rey David fue llamado, pero sin embargo cayó en la lujuria, ¿no? E incluso al grado de hasta matar el esposo de una mujer para quedarse con ella. Exacto. Después se da cuenta de su pecado y está arrepentido. Y hace varios salmos tan hermosos en donde demuestra su arrepentimiento, ¿no? Es uno de la mujer adúltera, Jacob, es otro ejemplo. ¿Quién más? Moisés incluso. También era una persona que tenía su temperamento. Y la Biblia está llena de testimonios. Los Llena apóstoles. Exacto, no nos vayamos tan lejos. Los apóstoles, el apóstol Pedro, Santiago, Juan, todo, Mateo, era un recaudador. Tomás, que tuvo que tocar la herida del Señor. Yo cada vez que leo sobre alguno digo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Entonces, Oigan, Tiene de todos un tengo poquito. los defectos de todos. Exactamente. Ahorita estuve viendo una serie que se llama The Chosen. Está buenísima. De verdad está buenísima. Yo veo los apóstoles y me pasa lo mismo, ¿eh? De verdad, yo ahí con la lágrima en el ojo y digo, soy yo. Es que yo creo que eso es lo hermoso de nuestra iglesia católica. El día en que nosotros, bueno, yo dichoso vicio y dichosa miseria porque ellos me acercan al Señor. Sé que mi único remedio, mi única medicina la puedo encontrar en la iglesia católica, en los sacramentos, en los mandamientos, ¿no? Y ahí el Señor llama y lo dice en la Biblia, está ahí, todos los sacramentos están en la Biblia, todo se reveló allí en la Biblia. Ese es nuestro manual de cómo ser un verdadero católico, ¿no? Y qué hermoso que el Señor nos demuestra que Él vino por los enfermos. Él no vino por los que ya están santos y salvos, porque ¿para qué hubiera venido? Él vino a rescatar a esos enfermos. Y en la Biblia está cuáles son esos remedios, esos salvavidas que nos ayudan a seguir adelante, a llenarnos de la gracia, a llenarnos de Él para poder seguir adelante. No es imposible. Y una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como evangelizadores es tener eso siempre presente, la humildad de que nosotros no somos nada, de que todo lo podemos hacer siempre y cuando tengamos al Señor en nuestro corazón. Yo particularmente hablando de mí, yo cada vez que vengo a grabar con Roger el programa, tomo mi tiempo para ir a la misa, ir al Santísimo, estudio, leo, me preparo y eso me ayuda también a apreciar el bien que nos da la palabra de Dios y la cual está en la administradora de todos los bienes en la iglesia, ¿no? Entonces es muy bonito lo que está diciendo porque la verdad yo creo que la Biblia más bien es el testamento, nuestra herencia. Totalmente, de lo que el Señor nos dejó a nosotros. No, y cada minuto que vivimos es un momento de evangelizarnos. En todo nos evangelizamos. En cada paso que damos nos vamos evangelizando. Y ciertamente para mí la iglesia es un hospital donde a veces somos enfermos y a veces somos los enfermeros, ¿no? Exacto. A veces somos, exacto, a veces ayudamos, no, pero a veces recibimos la ayuda. Entonces, es allí donde nos vamos a sanar todos. No es que somos
entramos a la iglesia por ser santos, sino porque lo necesitamos ser. Exactamente. Es porque lo necesitamos ser. Y muy cierto, yo también repito mucho cuando me toca llevar la palabra del Señor es, búsquense en la Biblia, se van a encontrar. En algún personaje de allí ustedes se van a identificar y les va a dar la solución a la situación que estén pasando. Siempre lo digo porque para mí siempre ha sido ese recetario práctico para vivir. Exacto. Totalmente de acuerdo. Yo me identifico mucho con Mateo, porque Mateo es contador, llevaba la finanza, era un tipo muy científico, muy estructurado, era una gente ahí, un señor. No, yo tú creo. sabes. A ver, Poncho, ¿tú conoces algún personaje en la Biblia que haya llorado mucho? Ay, no. ¿Que haya qué? ¿Llorado mucho? La Virgen. ¿Yo con el que haya No. llorado o que No, la no, persona no. haya llorado? En la Biblia. ¿Algún personaje en la Biblia que haya llorado mucho? Es que yo lloro mucho y él se mete mucho conmigo porque yo soy una Pues, llorona. Mira, yo me imagino La una Magdalena. persona. La Ah, Magdalena. la No. Magdalena, no, de verdad, de verdad. La Virgen María, imagínate el dolor que hayan crucificado a su hijo. No, ya va. Pero no hay personas. No, ya. No nos podemos comparar con los, Ya. con los inmaculados, no. Con los inmaculados no nos podemos comparar. No, es una persona que yo siento que lloró muchísimo, que sufrió muchísimo por ver a su hijo, que maten a su hijo. De verdad, es algo. No me imagino una madre que no llore al ver eso que le están haciendo a su hijo. Así que yo me imagino, no viene en la escritura, pero son cosas que por intuición yo creo que pasaron, ¿no? Que sucedieron. Seguro que sí. Seguro que sí. Y qué hermoso, ¿no? Como la Biblia es un recordatorio constante de lo que el Señor hizo por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Es que a mí me encanta leer la Biblia y yo la leo para atrás, para adelante y cada vez me dice una cosa distinta y así lo repite el versículo, me vuelve a decir otra cosa y me emociona muchísimo porque saber que hay personas jóvenes como Poncho que estén llevando esta palabra de esta forma y estén haciéndole saber a los otros jóvenes que no es un cuento, ¿no? Entonces, qué bueno, Poncho, que nos compartas todos estos testimonios y a ver qué otra cosita más nos puedes contar. De hecho, hay un dato perturbador, como anécdota perturbadora buena que yo tengo, que siempre me gusta contarla y compartirla. Es que, por ejemplo, les digo, yo estoy en la universidad, me desenvuelvo con jóvenes, me gusta trabajar con jóvenes. Me acuerdo que un día estaba yo ahí en la mañana haciendo fila para comprarme un yogur y unas galletas. Y yo soy chismoso, y yo les digo, aguas con los que, porque si me ven en el camión, soy de esos que están leyendo los mensajes. No se crean. Pero estaba formado yo en la fila, y dos muchachos en la parte de atrás de mí me estaba diciendo un muchacho a la muchacha, ¿de verdad crees en Jesús? Y la muchacha le decía, ay, pues es que más bien mi familia, mi mamá sí me lo ha hecho creer. Y el muchacho dice, oye, pero es que ya está confirmadísimo que Jesús no existió. Jesús es un cuento, Jesús fue un invento. Yo no me metí a la plática, de verdad, por educación, pero créanme, de verdad, créanme que me pasó por la cabeza, ¿qué mensada está diciendo este muchacho? De verdad. Sí. ¿Por qué? Después de eso, ya yo me fui con esta idea, y empecé a decir, oye, si alguien me pregunta en este momento, ¿Jesús existió o no existió? ¿Qué le voy a responder? No sabía qué responder. Me cayó esa conversación, eso que escuché ahí, ese chisme que escuché ahí, me cayó como agua fría, de verdad. Y dije, ¿qué le voy a responder? Entonces me llegó como esa inspiración a buscar, a aprender. Y descubrí algo padrísimo, algo padrísimo. Hay escritos aproximadamente del año 60, del año 30, que precisamente no son cristianos los escritos, sino que son escritos judíos como el Talmud, que hablan de personas como Jesús. Que no hablan bien, no hablan bien, pero hablan de un tal Jesús que existió en estas fechas. Escritos judíos que se han encontrado en el Talmud. Ahorita estoy diciendo los judíos. Hay otros escritos romanos, como de Plinio el Joven o Tácito, que escribieron acerca, ellos no estaban ahí cerca de Jesús. Ellos estaban lejos de Jesús. O sea, que les llegó el chisme.
Les llegaron el Sí, chisme. exactamente, exactamente. Estaban lejos, pero les llegó el chisme hasta Roma de un tal Jesús que andaba haciendo una revolución allá, en todo lo que hoy es Palestina, ¿no? Entonces, ahí también pueden buscar a Plinio el Joven o Tácito. Incluso dicen que los escritos de Tácito que fueran manipulados, que por los cristianos, pero hay más escritos. Descartemos el de Tácito, ¿no? Descartemos el de Tácito, pero hay más escritos que fueron escritos en fechas contemporáneas a la existencia de Jesús aquí en la tierra. O sea, cuando se encarna, porque Jesús, si nos ponemos elevados, Jesús ha existido siempre, pero hay otros escritos que son ya meramente cristianos que fueron encontrados en Qumran, así, búsquenle, Qumran, Ah, los que son rollos, los, ajá, los pergaminos, exactamente, sí. exactamente esos meros que fueron encontrados en Qumran, que hablan de Jesús, que son los evangelios, exactamente, y Ujú. son escritos aproximadamente en el año 60. Y me dices, oye, pero Jesús existió, subió a los cielos en el año 33 aproximadamente. Es que hay que dejar claro que las personas que escriben los evangelios no es como, Los de hecho me escriba. da risa, ¿saben por qué? Porque en The Chosen vemos que Mateo, o sea, Jesús está diciendo algo y Mateo está escribiendo, ¿no? Siempre está escribiendo, pero no creamos que así se escribió, que así se escribieron los evangelios. El evangelio de San Mateo no se escribió así, sino que se escribieron años posteriores a que Jesús resucitó. Fueron escritos posteriormente, pero son muy contemporáneos a, a las fechas de que Jesús estuvo. El último que se escribió fue en el año 90 al 100 aproximadamente, que es Juan, en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis. Entonces, digo, no inventes, si ya hay varias, ¿cómo se llama? Fundamento arqueológico que comprueba que existió Jesús, Ujú. ¿cómo me vienes a mí a contar hoy en el siglo XXI, 2024, 4 de noviembre, ¿cómo me vienes a contar esto? ¿Cómo me vienes a decir esto, que Jesús no existió? Entonces, hay que estudiar, ¿no? Muchas veces las cosas no van a venir solamente en la escritura. O sea, la escritura nos sirve de mucho, nos ilumina, nos alienta, nos da mensajes de esperanza, pero también como buenos católicos hay que echarnos un clavado en la tradición y en el magisterio, en esos Exactamente. dos, y créanme que la iglesia tiene respuesta para todo. Total. De hecho, todo se llevaba a los escribas, eran los asignados a escribir todas estas tradiciones y todos esos mensajes y todos esos conocimientos y la Iglesia Católica se encargó de estudiarlos y de ir, o sea, la esencia y la que lleva todos los récords de todo lo ocurrido es nuestra Iglesia Católica. Y me encanta lo que él dice porque ciertamente parte de mi conversión, bueno, yo viví en una familia católica, me descuidé como fiel creyente que le escuché a un guía espiritual en ese momento, católico ignorante, futuro protestante. Así, sí, Y en algún momento yo llegué a ir a las iglesias protestantes y por eso a mí le doy gracias a Dios esa oportunidad. No estoy muy orgullosa de ello, pero le agradezco porque a mí me permitió experimentar y conocer las dos realidades entre una iglesia y la otra y definitivamente estoy ahorita orgullosa de ser católica por convicción, porque me motivó a estudiar, a aprender y a defender orgullosamente nuestra iglesia católica. El Señor te rescató como a Jonás de la Exactamente. ballena. ¡Ah! ¡Ahí está! Jonás, ¡Jonás! Jonás era el nombre. Jonás, lo logramos, el Espíritu Santo, ven. El Pero Espíritu mira, Santo no nos dejó morir. yo estoy muy, muy admirado de Poncho, de verdad, y no Sí, es por halagarte, sino porque de verdad lo mereces, porque a tus cortos 25 años, Yolimar te dobla la edad, pero, pero de verdad, muy orgulloso de que seas católico, porque qué hermoso que a tu edad lleves de frente esta evangelización tan bonita y que además con unos conocimientos bastante sí, profundos y de verdad, o sea, eres una enciclopedia abierta, con fechas, con nombres, con todo, sí. y eso es hermoso, ¿no? Eso es hermoso defender la fe de esta manera, porque ahora no se consiguen jóvenes como tú en la calle que lo defiendan con esta pasión y este amor. Estoy de acuerdo. A mí uno de los libros,
María Valtorta, el Evangelio como me fue revelado, a mí me encantó porque fue como muy coloquial la manera en cómo el Señor le revelaba a María Valtorta cómo fue el Evangelio, ¿no? Cómo él vivió, cómo explica ese Evangelio en la Biblia, no contradice nada de lo que dice la Biblia. Pero algo que me gustaría aportar también, la Biblia nos enseña mucho de las normas y de los conceptos de moralidad. Entonces, precisamente por eso no creo que sea algo de cuentos de por allá, Eclesiastés, por ejemplo. Todos esos libros que están dentro de la Biblia que nos ayudan a ser, no le quieres decir cristiano, no le quieres decir católico, entiendo, pero mejores seres humanos, Manual de mejores conducta. personas. Es un manual de conducta y eso ahí entra la moralidad. El no matar, por ejemplo, por el amor a Dios, eso ya es un hecho moral, ¿no? No herir al otro, no hacer que las bienaventuranzas para mí es El regalo más el grande del regalo cielo. más grande. Ahí nos revela de una manera muy hermosa la importancia de ser humilde, hazte chiquito para que el reino sea tuyo. Y cositas así, o sea, no es algo de allá, es algo que aplica actualmente porque nos ayudan a ser mejores Yo personas. siempre digo, cuando te sientas frustrado con los mandamientos, apégate a las bienaventuranzas. Totalmente de acuerdo. Porque ese es el regalo que hay allí. Buena. Esa. De hecho, hay un libro muy bueno, o sea, ahorita ya acaban de dar otro clavo muy bueno, que es los mandamientos. Ahí, o sea, y de hecho de eso trató el Evangelio de ayer, que decían cuál es el mandamiento más importante, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de esos dos, los judíos se desprenden 613 preceptos, que se Ajá. saben de memoria, de verdad, se los saben de memoria. Pero la iglesia nutre esta enseñanza. La iglesia actúa como madre hacia nosotros que estamos de este lado y lo nutre a través de un libro buenísimo que se lo recomiendo en una chance que lo puedan leer. Es el Catecismo Social de la Iglesia Católica. Está escrito por el Papa Francisco, está buenísimo, porque, o sea, profundizar en estos mandamientos que nos da la Biblia, que nos da la Escritura, nos hace profundizar en los derechos humanos, nos hace profundizar más en los derechos laborales, en el derecho a la vida, a la comunicación, por qué defendemos la ONU, la democracia, o sea, nos habla un sinfín de cosas, como desarrollando, bueno, no se diría desarrollando, porque desarrollado ya está, Vivir. como digiriendo, dándonos más a entender de una manera más sencilla, más fácil, lo que abarca estos dos mandamientos que nos enseñan en la escritura, ¿no? Así que lo recomiendo muchísimo, Catecismo Social de la Doctrina, no, Catecismo Social de la Doctrina Católica. Ahorita en una chance aquí tengo el libro, se los enseño, está buenísimo. Anotando. Y Buenísimo. hay otro libro. Ajá, y hay otro libro que también lo recomiendo mucho que se llama La Cena del Cordero, que me recuerda mucho a tu testimonio que nos acabas de compartir, que es de un protestante. Él ya era protestante, nació en una iglesia protestante y era presbiteriano, sí, si mal no me equivoco, y se da cuenta que yendo a una misa católica, se da cuenta que la misa católica es totalmente bíblica. Y a raíz de eso comienza su conversión. Y es una persona, se llama Scott Hahn, el libro Las Cenas del Cordero de Scott Hahn, y él mismo narra su conversión, lo difícil que fue su conversión a través de la escritura. Digo difícil porque de verdad una persona que es protestante y cambiarse al catolicismo es difícil, porque se va a cerrar muchísimas puertas. Sí. Se cierran muchísimas puertas con la familia, con amigos, y él cuenta cómo fue todo este proceso de conversión, ¿no? Pero también a nosotros los católicos nos sucede esto, ¿no? Que cuando nos tomamos más, tenemos una convicción más fuerte de nuestras creencias, de nuestra religión, de este amor a Jesús, muchas personas se van a ir. Es la verdad. Totalmente. Total. No. Hay otro libro que quisiera aportar. Yo tengo este libro, La Cena del Cordero. Lo de tengo, verdad, lo sí. tienes. Lo tengo en la mesita de noche, estoy esperando que se me transmita. Hagamos un intercambio. Hagamos un intercambio. Yo estaba leyendo que de hecho Roger también me pidió el libro, o sea, no te lo he dado, pero no lo he terminado, pero se llama La Iglesia Católica, mi dulce hogar, y es de un pastor protestante
que accidentalmente, bueno, o diosidencialmente se hace amigo de un sacerdote y poquito a poquito esa incertidumbre, esa intriga, porque él quería averiguar para atacar, para responder. Y el sacerdote le respondía así como Jesús en el desierto del demonio, con la misma palabra le respondía. Y poquito a poquito este sacerdote fallece y él queda intrigado y sigue buscando, y lo que tú dices es verídico. O sea, él se convierte al catolicismo y inclusive la familia no lo apoyó, su esposa, sus hijos, las amistades, todo, y tuvo que literalmente empezar de cero. Es un libro que creo que, no sé si, creo que es de Lazos de Amor Mariano, no tiene un autor como tal, pero lo voy a publicar aquí también para que lo vean. Bueno, ahí tenemos todas estas personas sabias aquí hablando de todo lo que han leído. Qué hermoso esto que están compartiendo, de verdad. A mí me falta mucho por leer. No, yo tengo el libro, me lo regalaron. No. Ah, ok. La cena, Ok. la cena del Cordero. Lo voy Yo a lo leer, quiero. te lo prometo, lo voy a leer, Poncho, y voy a comentar contigo esto. Poncho, ya nos quedan poquitos minutos para despedirnos. Te pedimos que nos digas ese mensaje que le quieres llevar a esa comunidad que tú evangelizas tan fecundamente, porque lo he visto en tus redes, ese mensaje que lo llevas allí, tráelo acá a este episodio en el cual tú eres el invitado, en el cual tú eres el protagonista del Señor, el que está llevando el mensaje del Señor aquí para todos estos jóvenes que no crean en cuentos de hadas, que crean en el verdadero Rey. Ok. Pues ahí va el mensaje. El mensaje es que no crean que Jesús solamente curó enfermos hace 2000 años. Sí, créanlo, pero no solamente crean en eso. No solamente crean que le devolvió la vista a ciegos, que curó leprosos, que liberó a endemoniados, personas que están endemoniadas, de verdad, porque esas cosas siguen sucediendo hoy, en el 2024. Jesús, de verdad, a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, de verdad, Jesús sigue sanando, Jesús sigue liberando, Jesús sigue haciendo infinidad de cosas. Ir caminando sobre las aguas, o sea, voy a dar un contexto de esto porque digo que Jesús sigue caminando sobre las aguas. Pues todos sabemos esa cita bíblica, ¿no? De que Pedro duda y se hunde. Muchas veces nosotros somos ese Pedro. Ante las adversidades de la vida, sentimos que nos hundimos, pero Jesús camina sobre las aguas, Jesús camina sobre eso y nos saca de ahí, nos libera de ahí. De verdad, créanlo. No es un cuento de hadas esto que les estoy contando, no es un speech, sino que yo lo he vivido. Yo he vivido esa misericordia, he vivido esa sanación, he vivido ese amor por parte de Jesús. Y no te estoy contando cuentos de hadas. Y te animo a ti que me estás escuchando, a ti que me estás oyendo, a que lo vivas, a que te atrevas a hacer esto. Y creo que este sería mi mensaje. Amén. Como buen interlocutor nos dejó lo mejor para el final, ¿no? Amén. Nos está dejando con ganas de escuchar otro episodio, porque ahora queremos saber de dónde te sacó, cómo te sanó y todas esas cosas, ¿no? Uy, está buenísimo eso. Buenísimo, Amén. buenísimo. Bueno, Poncho, Me ayudó. ¿sí? Yo creo que en estos últimos 2 años me ha dado una desarrollada de personaje buenísima. Y eso sí sería todo un episodio completo. Qué hermoso, Amén. qué hermoso. Y nosotros feliz Sí lo sabemos porque el Señor también ha hecho cosas muy grandes en nosotros. en estos dos servidores que de verdad que muy poco hemos hecho para merecer tanto y para estar aquí llevando su palabra. Amén. De verdad que sí. Agradecidísimos contigo, Poncho, que Dios te bendiga enormemente y que te siga conduciendo por ese buen camino que estás llevando a la palabra del Señor y que esa red de evangelización que tienes sea muy, muy, muy fructífera. Amén, amén. No se olviden, comenten, resposten, y déjenos saber cómo se sienten con nuestros episodios, con nuestro contenido. Si tienen alguna pregunta, duda, con mucho cariño se la podemos responder. Solo déjenla aquí anotada y bueno, nada, a seguir evangelizando. Poncho, da la bendición final. Pues bendición, oración. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias porque nos permitiste estar aquí reunidos en este continente digital en tu nombre y para tu nombre, Jesús. Te pido por todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que nos están escuchando o nos escucharán más adelante y por todas sus necesidades, ve sus corazones y encamínalos, Señor, a ese camino de conversión.
en ese camino, que se puedan encontrar contigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bye, Nos Poncho, que vemos, esté muy hasta la bien. próxima. Nos estamos Muchas viendo gracias. por Dios los FTA de bendiga. Podcast. Bye.